Vamos a comenzar con las novedades en el ámbito del IJIC. La Ley 4/2018 de 30 de noviembre, que ya ha comentado mi compañera Fara para el ámbito de las deducciones autonómicas del IRPF, en vigor desde el 5 de diciembre, aprobó una serie de tipos reducidos para entregas de viviendas en el IJIC. Fundamentalmente, dos requisitos básicos es que se trate de viviendas habituales los términos que define la normativa del IRPF, y que haya un máximo de base imponible en la operación de 150.000 euros. ¿Cuáles son esos tipos reducidos? Pues tipos reducidos del 5% para transmisión de vivienda habitual efectuada directamente por el promotor. Esto es importante porque, lógicamente, en los casos en los que, bueno, además siendo vivienda habitual, estaba pensando en posible renuncia a la exención, pero tampoco se daría el caso porque siempre se va a vender a personas físicas. O lo normal será que se venda a personas físicas. Del 3%, cuando esa transmisión de vivienda habitual que efectúe directamente el promotor tenga determinados requisitos. Que la base imponible general del contribuyente que la adquiera sea de 24.000 euros o 34.000 euros en el caso de tributación conjunta, que se trate de adquirente de hasta 35 años, o luego también que se trate de otros colectivos que están ahí recogidos en la diapositiva, como familias numerosas o monoparentales. Se establece como requisito la entrega por el adquirente al promotor de una declaración en la que, bueno, acredite o haga valer que concurren esos requisitos. Y si se hace la transmisión en escritura pública, debe incorporarse esa declaración a la escritura obligatoriamente. El tipo del 0%, también para operaciones sobre vivienda habitual, fundamentalmente entregas, arrendamientos, ejecuciones de obras que recaigan sobre VPO. También en el caso de viviendas adquiridas por entidades que aplican el régimen especial de arrendamiento de vivienda en el impuesto sobre sociedades y que van a afectar la vivienda a la aplicación del dicho régimen. Y también el requisito, se exige el requisito de la entrega de una declaración por el adquirente al promotor de la concurrencia de estos requisitos. La base imponible de la operación, como requisito común para la aplicación de cualquiera de estos tres tipos reducidos, tiene que ser la base imponible de hasta 150.000 euros, la declarada o la detectada por la Administración en el caso de que haya un procedimiento de comprobación de los tributos. Y este límite se amplía en el caso de familia numerosa de categoría general o especial. También, si hubiera una anterior vivienda habitual, si la adquirente ya tuviera una vivienda habitual, no por ello dejan de aplicarse los tipos reducidos, pero siempre y cuando transmita esa primera vivienda habitual o anterior vivienda habitual con anterioridad o en los 2 años siguientes a la compra. Pasando ya a las modificaciones del IJIC aplicables desde 1 de enero de 2019, por supuesto, la modificación más relevante, la bajada del tipo general del IJIC del 7 al 6,5%, que bueno, tampoco fue seguramente desde el ámbito político prevista con la suficiente antelación, y ya sabemos los problemas que ello implicó a la hora de cambio de sistemas contables y facturación en los últimos días de diciembre y primeros de enero de 2019. En consonancia con la bajada del tipo impositivo general, el recargo que grava las importaciones que efectúan los comerciantes minoristas baja del 0,7 al 0,65%. Otras modificaciones relevantes que se han producido en el ámbito de tipos impositivos y exenciones. Desde 1 de enero de 2019 se aplica un tipo del 0% para las entregas de energía eléctrica que efectúen comercializadores a consumidores, entregas de determinados alimentos, algunos tipos de aceite de oliva y otros tipos de aceite, pastas alimenticias, y luego, en el caso de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial, se venía aplicando un tipo reducido del 3% en el caso de plazas concertadas con la Seguridad Social, plazas en centros privados pero que estaban concertadas con la Seguridad Social, y ahora con carácter general lo que se establece es una exención tanto para el caso de plazas en centros públicos o privados. Otras modificaciones en el ámbito de las exenciones, quizás de menos calado. En el caso de uniones, agrupaciones de empresarios, fundamentalmente las AIE, las agrupaciones de interés económico,
Con carácter general están exentas de IGIC los servicios que estas agrupaciones prestan a sus miembros y ahora esa exención se ha limitado de manera que habrá determinados tipos de prestaciones de servicios que no estarán exentas. En cuanto a las entidades o establecimientos privados de carácter social que sus servicios están exentos de IGIC, ahí lo que teníamos era que hasta el 31 de diciembre de 2018 había que estar en posesión del reconocimiento de entidades privadas de carácter social por parte de la Administración para poder aplicar la exención, de manera que cuando se presta, como ese es un trámite que suele demorarse en el tiempo, si se prestaban servicios antes de tener ese reconocimiento no se estaba cubierto en ese sentido. Y ahora se ha hecho una modificación de tipo técnico, de manera que se podrá aplicar la exención aunque aún no se tenga el reconocimiento de entidad de carácter social. En el ámbito de los regímenes especiales, en el régimen especial del pequeño empresario, ha habido una modificación que, si entendemos, de cierta relevancia, que es el volumen de operaciones a efectos del régimen será el mundial. Esto está, hay una consulta de la DGT de Canarias que ha aclarado esta modificación normativa y que habla textualmente de importe o volumen mundial y no solo el de Canarias. ¿Qué teníamos hasta el 31 de diciembre de 2018? Pues que una persona física que estuviera por debajo de 30.000 euros de volumen de operaciones en Canarias y cumpliera el resto de requisitos, podía aplicar el régimen del pequeño empresario, supongamos con 28.000 euros de volumen de operaciones en Canarias y a lo mejor tenía un inmueble alquilado en la península que, que le daba 10.000 euros más al año, ¿vale? Pues con esta modificación habrá que mirar el volumen de operaciones en su conjunto y en ese caso pues no podría aplicar el régimen. Por otro lado, en cuanto a la renuncia al régimen especial, que como saben es aplicación desde 2018, ¿qué pasó en 2018? Pues que hubo, como por el régimen hay que optar expresamente, hubo gente que siguió presentando las autoliquidaciones periódicas y ya eso te excluía de la aplicación del régimen y además te excluía para los 3 años siguientes. Como el año pasado fue el primero de su aplicación y, digamos, fueron circunstancias excepcionales, se dio un periodo transitorio hasta en el mes de enero de 2019, que luego se amplió hasta el 28 de febrero por todo el problema que hubo con la huelga de la Administración a la hora de poder presentar los modelos, para presentar el modelo 400 de inclusión en el régimen. Si no se ha presentado en ese plazo, hasta el 28 de febrero, en principio se está ya incluido en el régimen general durante los 3 años siguientes. Y en cuanto a los regímenes especiales simplificados y de agricultura, ganadería y pesca, se prorrogan para 2019, en consonancia con lo que se ha venido haciendo en años anteriores y también con lo que se hace en IRPF para la aplicación de estos regímenes, la ampliación de 150.000 a 250.000 euros de las variables que determinan la inclusión en dicho régimen. Bien. Otra de las modificaciones más relevantes aplicables desde 1 de enero de 2019 es la del suministro inmediato de información. Bueno, el suministro inmediato de información es muy casuístico en la práctica y de por sí quedaría casi para una sesión monográfica, pero bueno, queríamos, ya en su momento lo adelantamos en la sesión del año pasado, pero como ya está en vigor, pues queríamos recordarle de nuevo los puntos más importantes, más significativos. Implica la llevanza de los libros registros mediante o a través de la sede electrónica o suministrando datos de la facturación a través de la sede electrónica de la Administración. Supone no tener que presentar declaraciones informativas. Se ha aprobado un nuevo modelo 417. ¿Quiénes están obligados al suministro inmediato de información? Las grandes empresas, los sujetos pasivos incluidos en el registro de devolución mensual y las entidades que están en el régimen especial del grupo de entidades del IGIC. Se ha ampliado el plazo de presentación de este modelo 417 respecto a lo que eran las autoliquidaciones mensuales del antiguo modelo 410. Ya no es hasta el 20 del mes siguiente, sino hasta final de mes. Y se ha ampliado también en consonancia el plazo de domiciliación y el sistema pues, optativo para el resto de sujetos pasivos. Como saben, hay un repertorio de preguntas frecuentes y una diapositiva en la página web de la Agencia Tributaria Canaria, donde ahí sí se trata con más detalle, con bastante detalle, toda la casuística concreta y amplia que tiene la aplicación de este régimen.
Como saben, su característica fundamental es, o una de las cuestiones a tener más en cuenta es el plazo que hay para informar de las facturas en el sistema, que con carácter general es de 4 días desde su expedición o de su recepción, y las rectificativas también 4 días desde su expedición o recepción, excluyéndose sábados, domingos y festivos nacionales y autonómicos. Estamos actualmente en un plazo transitorio de 8 días, pero a partir de 1 de julio, ya aplicará este plazo de 4 días. Ahí incluimos un ejemplo de qué supone esto en la práctica, porque lógicamente estos plazos de información en el sistema hay que ponerlo en consonancia con los plazos que el propio reglamento de facturación tiene a la hora de expedir y remitir facturas. Por ejemplo, una operación que el devengo se produzca el lunes 2 de septiembre de este año, si el destinatario es un empresario profesional, tenemos siempre hasta el día 16 del mes siguiente para emitir la factura, conforme a la normativa general de facturación. Supongamos que se apura el límite y se emite el 14 de octubre de 2019, ¿vale? En teoría, tendríamos un plazo de 4 días, ¿vale?, para poder informar esa factura en el SI, con lo cual sería hasta el viernes 18. ¿Qué ocurre? Que como la información hay que hacerla no solo en los 4 días siguientes, sino antes del 16 del mes siguiente, pues tendríamos prácticamente un solo día para emitirla o para subir la factura así, hasta el martes 15 de octubre. Con lo cual, ¿esto qué lleva en la práctica? Pues a que, al fin y al cabo, la finalidad del sistema, se vayan unificando en el tiempo los procesos de emisión de factura, reemisión de factura e información de factura en el sistema. Y también una modificación que, bueno, de carácter más residual, pero que, como saben, ya ha sido de aplicación. En este mes de enero de 2019, a partir del modelo 425 que se ha presentado en el mes de enero, correspondiente al ejercicio 2018, la presentación telemática ya es obligatoria para sociedades anónimas y sociedades limitadas. Y por último, en el ámbito del IJIC, queríamos informarles de una novedad muy reciente. De hecho, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias del pasado viernes y está en vigor desde el sábado, que consiste en un nuevo caso de aplicación de tipo 0 del IJIC para las entregas, importaciones o arrendamientos de vehículos, digamos que con carácter general, vamos a decir, sean no contaminantes, ¿vale?, siempre que cumplan una serie de requisitos. Se trata de vehículos híbridos eléctricos, vehículos de transporte público que vayan por gas licuado, ciclos, bicicletas con pedaleo asistido, y también tributarán al tipo 0 la ejecución de obra que consista en instalar este tipo de sistema de alimentación de combustible en un vehículo que con anterioridad venga funcionando con gasolina o con diésel. Siempre se cumple una serie de requisitos que es que básicamente pues, el instalador y el resultado de la ejecución de obra esté debidamente acreditado ante la Consejería de Industria. No vale que te lo haga cualquier mecánico. Pasando al ámbito del ITP-AJD, la Ley 4/2018, que ya venimos comentando, que está en vigor desde el 5 de diciembre, ha aprobado una serie de tipos específicos en la modalidad de TPO y en la modalidad de AJD. Fundamentalmente para casos en los que se adquiera vivienda habitual, en los términos definidos en la normativa de IRPF, y con unos límites o de base imponible de la operación o del límite de renta en el adquirente. Son bastante escasos y muy prolijos, pero bueno, ahí en ese cuadro hemos intentado resumir, creo que están todos y por lo menos los más significativos. Los fundamentales, o seguramente los que más podamos ver en la práctica, son los 3 primeros, que son los casos de adquisición, constitución de opción de compra o transmisión de inmuebles en subasta, que ven, a partir del 5 de diciembre de 2018, ven reducido su tipo impositivo aplicable, siempre que la base imponible de la adquisición sea de hasta 150.000 euros, como pueden ver en la leyenda.
Y luego ya hay otros casos que seguramente son más residuales, pero que, bueno, que también hay que tenerlo en cuenta por si se dan en la práctica, en los que se producen reducciones de tipo impositivo con límites de renta y de base imponible de operación en los términos que están recogidos. Un requisito común para todos estos supuestos de aplicación de tipos reducidos, que si hubiera, al igual que comentábamos para los tipos reducidos del IJIC, si hubiera una vivienda habitual anterior, se transmita o con anterioridad a la adquisición o en los 2 años siguientes. En el supuesto de adquisición, en este que ahí incluimos como primero en el cuadro, que desde 5 de diciembre de 2018 tributa al 5%, habrá una bonificación del 20% de la cuota, con lo cual el tipo efectivo se quedará en el 4%, en 2 supuestos. En el caso de que la adquisición la efectúe menores de 35 años con base imponible general en IRPF de hasta 24.000 euros, más 6.000 euros por cada persona que genere el derecho a aplicar el mínimo familiar, siempre además que lo que se adquiera sea primera vivienda habitual y no se haya adquirido ningún otro inmueble con anterioridad, o mujeres víctimas de violencia de género. Por otro lado, se aprueba una bonificación del 100% de la cuota en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas en los casos en los que, ya ha comentado antes Fara, también hay deducciones en el ámbito del IRPF. Se trata de propietarios que no pueden hacer frente al pago de su vivienda habitual, al pago de su hipoteca, perdón, y efectúan una dación en pago de su vivienda habitual a la entidad financiera acreedora o a una de sus filiales inmobiliarias y se queda como arrendatario en esa vivienda, en un arrendamiento con opción de compra, siempre que el arrendamiento tenga una duración mínima de 5 años y la base máxima sobre la que podrá aplicarse esta bonificación será del 100%. Pues en esos casos, tanto la dación en pago como el arrendamiento, como la propia opción de compra, como la adquisición posterior, si se efectúa en los 10 años siguientes, podrán beneficiarse de un 100% de bonificación en la cuota de transmisiones patrimoniales. En el ámbito del AJD hay una modificación que también entendemos que puede tener su relevancia, que es en el caso de escrituras de novaciones modificativas del tipo de interés o del plazo de créditos hipotecarios con entidades financieras. Y aquí creemos importante hacer un paréntesis o un inciso. La Ley 2.1994, de 30 de marzo, es una norma que para los préstamos hipotecarios tiene establecido en el ámbito estatal la exención en AJD de este tipo de operaciones. ¿Qué ocurría? Que la DGT, mediante un criterio la estatal, mediante un criterio muy reiterado en diversas consultas tributarias, decía que las exenciones en el ámbito tributario hay que interpretarlas en sentido restrictivo y, por tanto, como la norma habla de préstamos, esa exención no es extensible a los créditos hipotecarios. Partiendo de esa base, la Administración canaria, desde hace ya bastante ejercicio, lo que aprobó fue un tipo cero, un tipo del 0% para estas operaciones sobre créditos hipotecarios, de manera que en la práctica pues, no se generaba tributación. ¿Qué es lo que se ha aprobado a partir del 5 de diciembre? Se ha sustituido la aplicación del tipo cero por una bonificación del 100% de la cuota que se genere, pero con un límite de base imponible de 200.000 euros. Aunque no está dicho expresamente en la norma, pero entendemos que la parte que exceda de ese límite de base se tributaría solo por la parte que exceda de ese límite de base, teniendo en cuenta que en este tipo de operaciones la base imponible es el importe total garantizado. Y luego también se han aprobado, cuando las operaciones están sujetas a IJIC, como saben, operaciones sobre inmuebles, tributan, si la operación tributa por IJIC, tributa al 1% de AJD.
pues se han aprobado nuevos supuestos de aplicación del 0,40 reducido de IGIC, que básicamente, no al 100%, pero básicamente coinciden con los supuestos en los que para transmisiones patrimoniales se ha aprobado la aplicación de tipo reducido en los términos en los que hemos visto en el cuadro anterior. Hasta aquí las modificaciones en el ámbito de transmisiones IGIC y transmisiones patrimoniales, no queríamos cerrar esta parte sin hacer una reseña a una modificación muy importante en el ámbito de sucesiones y donaciones, que se aprobó a través de la Ley de Presupuestos de Canarias con fecha de efectos 1 de enero, que es la ampliación de la bonificación del 99,9% de la cuota a determinados supuestos de sucesión mortis causa en herencias y legados. Se amplía la aplicación de la bonificación a familiares que sean, pues, lo que esté recogido, colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad. Le hemos incluido en la diapositiva algunos ejemplos de casos en los que sería de aplicación la bonificación, que antes no lo era, por ejemplo, entre tío y sobrino o entre hermanos. Y lo que sí es muy importante es reseñar que en ningún caso será aplicable esta bonificación para donaciones intervivos, que era un poco el rum que hubo cuando se aprobó esta modificación legislativa, pero vamos, la norma no tiene ninguna duda y es solo para las herencias y legados. Y también, por último, la última modificación normativa que entendemos de interés, que es común tanto para transmisiones patrimoniales como para sucesiones, es esa orden de 8 de febrero de 2019 que ha aprobado coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de inmuebles. En la sesión del año pasado comentamos que esto estaba en proyecto y, de hecho, poco después de la sesión, en el mes de mayo, una orden de 15 de mayo, se aprobó la orden que reguló estos coeficientes para el ejercicio 2018. Ahora sustituida por esta orden que entró en vigor el pasado 14 de febrero y que tiene efectos hasta el 31 de diciembre. ¿En qué consiste? La Administración, haciendo uso de la potestad que está recogida en la Ley General Tributaria, va a estimar el valor real de las transmisiones aplicando un coeficiente sobre el valor catastral que tenga el inmueble en el momento de la operación. Si el precio o contraprestación que se fija en la operación es mayor, lógicamente aplicará ese precio o contraprestación mayor. Y si es inferior, pues la Administración siempre tirará de este valor que determine para estimar el valor ante una posible comprobación y habrá que estar en condiciones de acreditar un valor inferior. Si se establece el precio que estimen las tablas, en principio estás cubierto en ese sentido ante una posible comprobación. Ahí tenemos, le he reseñado ejemplos de coeficientes aplicables en algunos municipios y, como pueden comprobar, pues, por ejemplo, en Arona es del 2, con lo cual sería el doble del valor catastral, a partir del cual ellos consideran que ya eso sí es un valor de mercado para las operaciones que se efectúen. Lógicamente esto, pues bueno, también tiene... entiendo que es muy criticable porque, bueno, valor catastral, sí, es verdad que es una potestad que tiene la Administración, pero como sabemos, o yo creo que estimar el valor de mercado por un simple coeficiente sobre el valor catastral, por muy bien determinado que esté el coeficiente, pues tiene sus lagunas seguramente a la hora de que eso refleje de verdad un valor de mercado. Y hasta aquí la presentación.